¿Te imaginas descubrir que toda tu infancia, todos tus recuerdos, son una mentira? ¿Que en el fondo de una vieja fotografía se esconde un secreto tan oscuro que podría reescribir no solo tu pasado, sino quién eres en realidad? En 1986, en una zona rural de Indiana, 3 hermanos fueron rescatados de una casa abarrotada de basura y miseria. Sus padres, arrestados. La noticia fue un escándalo local, pero nadie se fijó en un detalle aterrador. En el fondo de una de las fotografías de la policía aparecía una cuarta niña, una niña que nadie pudo identificar, sin registros, sin nombre, como un fantasma atrapado en el papel. Hoy, casi 40 años después, una de las hermanas rescatadas regresa a esa casa y lo que está a punto de descubrir bajo el porche, sellado y olvidado, cambiará absolutamente todo. Antes de sumergirnos en este abismo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más misterios cinematográficos basados en casos reales, secretos enterrados y desapariciones imposibles. Prólogo. La sombra en la fotografía. 14 de agosto de 1986. Condado de Floyd, Indiana. Imaginen la redacción de un pequeño periódico. Un becario está revelando las fotos de la escena de un crimen. Una de ellas muestra el rescate de los 3 niños Dawson de una granja que se caía a pedazos ahogada en basura. Pero ahí, casi oculta en la sombra del porche, se ve a una cuarta niña, descalza, con el rostro a medio girar hacia la cámara, como si lo hubieran pillado en mitad de un suspiro. Ninguno de los presentes la recordaba. Su imagen fue recortada de la foto que se publicó en el periódico, y con ese simple corte fue borrada de la historia. Olvidada. O eso creían. El regreso. 3 de mayo de 2024. Condado de Floyd, Indiana. El coche de alquiler avanzaba por el camino de grava con un crujido que parecía recordar el peso de la tragedia. La hierba alta, salvaje y verde se enroscaba en las ruedas como si intentara detenerlo. May no había visto la casa desde que tenía 8 años, pero ahí seguía, al final del camino, encorvada por el tiempo y la podredumbre. La casa de los Dawson. Así la llamaron los periódicos en 1986, cuando todo su mundo se vino abajo. Aparcó bajo lo que quedaba del viejo cobertizo, un esqueleto de vigas oxidadas. La casa era una monstruosidad de 2 pisos con la pintura desconchada y las ventanas blanquecinas por el sol. Tenía exactamente el aspecto que debía tener. Encantada. May bajó del coche. Llevaba solo lo esencial: unos guantes, una linterna, su móvil y la fotografía. Se quedó un instante quieta tratando de controlar su respiración. La última vez que estuvo en ese jardín, 2 asistentes sociales la arrastraban a ella y a su hermano pequeño a través de un mar de botellas y periódicos viejos. El olor, los gritos, lo había bloqueado casi todo. O eso pensaba. Subió lentamente los 3 escalones del porche. La madera crujió bajo su peso, pero aguantó. De su bolso sacó la foto plastificada, la que había conseguido de los archivos del condado. Ahí estaban. 3 niños saliendo de la casa: May, su hermano gemelo Mark y la pequeña Bethany. Pero justo sobre el hombro de May, al pie de la escalera, estaba la otra niña. Unos 6 o 7 años, pelo rubio y sucio, sin zapatos, con la mirada clavada en la cámara. May había pasado 2 semanas devorando informes del caso. Ni una sola mención de ella. Le enseñó la foto Mark. Él se encogió de hombros. No me acuerdo de ninguna otra niña. ¿Sería una vecina? Pero May recordaba algo más. Una punzada. Un nombre que no lograba atrapar. Una voz en la oscuridad. De pie en el mismo porche, miró el lugar exacto donde la niña de la foto había estado. Y entonces lo sintió, antes incluso de verlo. Una junta en la madera. No era podredumbre, era una división, un cuadrado perfecto,
Una puerta. El corazón le empezó a latir con fuerza. Esa trampilla no estaba ahí en 1986, o si lo estaba, se ocultaba bajo toneladas de basura y silencio. Su tía Lorna había comprado la propiedad por una miseria, y ahora, tras su muerte, la casa era de May. No pensaba volver, pero entonces apareció la foto, y la vio a ella, la cuarta niña. Sacó su teléfono y empezó a grabar una nota de voz. 3 de mayo, 3:47 p.m. Estoy en el porche de la vieja casa Dawson. Confirmo la presencia de lo que parece ser una trampilla o un acceso sellado. Me dispongo a abrirlo. Dejó de grabar, se puso los guantes y sacó una palanca de su bolso. La madera gimió. Le costó 3 intentos, pero finalmente la trampilla cedió. Y era real. Debajo un agujero negro como la boca de un lobo. El olor a tela podrida, a moho y a metal la golpeó de lleno. May se tapó la boca y apuntó con la linterna. No estaba vacío. Dentro había un montón de mantas hechas jirones, muñecas viejas, cubiertos de plástico y un zapato de niña, un zapatito rosa de lona con una estrella cosida. Estaba cubierto de tierra y pelos, como si llevara ahí una eternidad. El corazón de May se desbocó. Hizo una foto con el móvil, con la mano temblando, y al mirar la pantalla, se dio cuenta de algo más. En el polvo, en el borde interior de la trampilla, alguien había arañado unas palabras. Apenas visibles bajo la luz de la linterna, 4 palabras que lo cambiarían todo. Yo soy la cuarta. May cayó de rodillas. ¡Dios mío! En ese instante su móvil vibró. Era Mark. Oye, ¿estás en la casa?, preguntó él, con la voz extrañamente tensa. Sí, respondió ella, intentando mantener la calma. He encontrado algo. Hubo una pausa. No deberías estar ahí, May. Hay una trampilla bajo el porche, con cosas dentro. Juguetes, ropa. Creo que ella era real. Mark no contestó. ¿Te acuerdas de ella? ¿La niña de la foto? Otra larga pausa. Y entonces, él dijo, no. Pero su voz era diferente, cortante, como si escondiera algo. «Estás mintiendo», dijo May en voz baja, y por primera vez en 38 años le oí respirar como alguien que acaba de recordar una pesadilla. No pensé que seguiría ahí. La verdad empieza a sangrar. Esas palabras resonaron en la cabeza de May más fuerte que el zumbido de las cigarras. No pensé que seguiría ahí. No un «¿de qué hablas?» o un «¿estás loca?» Él lo sabía. ¿Qué quieres decir con que seguiría ahí?, preguntó May, con el corazón en un puño. Al otro lado, la respiración de Mark se entrecortó. Mira, no quería decir eso. Estás sacando las cosas de quicio. Acabas de admitir que había alguien, gritó May. Mark, he encontrado su zapato. Hay algo escrito dentro de la trampilla. Aquí tuvieron encerrada a alguien. Cállate. No me mientas. La voz de May se quebró, resonando entre los árboles. Dijiste que no te acordabas de ella, y ahora dices que no pensabas que seguiría ahí. ¿En qué quedamos, Mark? Silencio. Y luego un clic. Le había colgado. Una oleada de náuseas la invadió, la misma que sentía de niña cuando se despertaba en mitad de la noche por el sonido de algo o alguien arañando detrás de las paredes. Volvió a enfocar la linterna hacia el agujero. El aire que salía era viciado, agrio. Usando la palanca, agrandó la abertura y, con el móvil grabando video, empezó a descender. Entrando en el compartimento oculto, se han encontrado prendas de ropa, un zapato de niña y lo que parece ser un nido. Un texto en la pared dice, «Yo soy la cuarta, iniciando descenso». El espacio era claustrofóbico. Agachada, vio más cosas, un espejito de plástico, un cepillo enmarañado, páginas arrancadas de cuentos infantiles. Cogió el espejo y, al inclinarlo, el reflejo le mostró algo en la viga de madera que tenía detrás. Se giró. No eran palabras, era un dibujo.
4 figuras de palo, 3 de ellas tachadas con una X. La cuarta, con el pelo largo, estaba rodeada por un círculo. De repente, un crujido a sus espaldas. May apagó la linterna y contuvo el aliento. Silencio. Luego otro ruido, más cerca. Justo cuando iba a coger el móvil, una voz gritó desde arriba. «Hola, somos del departamento del sheriff. Salga al porche con las manos donde pueda verlas». Salió del agujero justo a tiempo para ver a 2 agentes de policía al borde del jardín. «Señorita Dawson, ¿es usted? Un vecino llamó, dijo que alguien estaba intentando entrar en la casa». «No estaba entrando, es mi casa», dijo May, mientras el alivio y la adrenalina luchaban en su interior. Uno de los agentes subió al porche y vio la trampilla abierta. «Parece que estaba usted forzando algo». «Es mía», repitió May. «Se lo puedo demostrar». Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino. Les enseñó la trampilla, el zapato, las inscripciones. Pronto llegó un detective, Howering, un tipo de 50 años con el rostro curtido y la mirada de quien lo ha visto todo. Se arrodilló junto a la trampilla y silbó. «¿Y dice que acaba de encontrar esto hoy?» «Sí». «¿Le puedo preguntar qué la trajo de vuelta?» May le entregó la foto. Howering la estudió, con el rostro cada vez más serio. «Esta es del rescate de 1986, ¿verdad?» May asintió. «Ella no aparece en la lista», murmuró Howering, señalando a la niña. «¿Estás segura de que no es una vecina que se coló en el plano?» May lo miró fijamente a los ojos y dijo, «No, ella vivía aquí, y alguien se aseguró de que fuera olvidada». Esa noche, en su motel, el móvil de May vibró. Un número desconocido. El mensaje era corto y helado. «Deja de escarbar. No hubo una cuarta niña». Al día siguiente, en la comisaría, el detective Howering la interrogó. ¿Cómo encontró esa foto? «La vi online una vez, pero recortada. Solo salíamos mis hermanos y yo. Cuando vi la versión completa, sentí que algo estaba mal, como borrado, y entonces la vi a ella». «¿La había visto antes?» «Sí», dijo May en voz baja. Creo que la recordaba. Al ver la foto, reconocí su cara y su nombre, aunque no pudiera decirlo, como si me lo hubieran arrancado de la cabeza». Howering se inclinó. «¿Puedes decirlo ahora?» May miró la mesa y susurró un nombre que flotó en el aire como ceniza. «Cala». Cantaba por las noches. Cuando nos encerraban en las habitaciones, yo la oía. Daba golpecitos en la pared que nos separaba. Y yo le respondía. «Su hermano y su hermana no la recuerdan». «Lo sé». Mark lo jura. Pero cuando le dije que había encontrado la trampilla, se le escapó. Dijo que no pensó que ella seguiría ahí. Howering la escuchó mientras describía todo lo que había encontrado: el zapato, los dibujos y el mensaje «Yo soy la cuarta». «Tenemos a los forenses peinando la casa. No hay duda de que ese hueco estuvo ocupado. No está loca, señorita Dawson. Y puede que acabe de reabrir un caso olvidado». Al salir, otro mensaje. Número desconocido. «Deja de recordar. Ella nunca tuvo un nombre». Esa noche, incapaz de dormir, May volvió a la propiedad. Pero no fue a la casa. Fue a la vieja caravana donde su padre guardaba sus herramientas. Dentro, detrás de una lona, encontró una caja de madera. Al abrirla, vio docenas de fichas, cada una con una fecha y un nombre. Excepto una. Solo una fecha, 12 de julio de 1986, y una etiqueta sin nombre, pelo claro, no registrada. La habían catalogado como un objeto. El pozo de la princesa. Al día siguiente, el equipo forense se preparaba para explorar a fondo el espacio bajo el porche. El hueco se extendía más allá de lo que May había visto, doblando en forma de L bajo las escaleras. Dentro, los técnicos descubrieron algo que helaba la sangre.
un pequeño foso excavado en la tierra con un colchón infantil podrido encima. Las paredes del foso estaban cubiertas de arañazos, como hechos con desesperación. Y sobre el foso, clavado en una viga de madera, un cartel tallado a mano. El pozo de la princesa. Junto al colchón, un camisón hecho jirones y un plato de cerámica con un ramo de dientes de landión momificados. Un regalo infantil. Detrás de la curva en L, encontraron una pequeña rejilla de ventilación que comunicaba con otra cavidad. Uno de los técnicos metió la mano y sacó un trozo de papel doblado, amarillento por el tiempo. Halloran lo desdobló. La letra era infantil, escrita con un lápiz de cera rojo. Querida May, me devolviste los gortes. Gracias. Sigo esperando. Sigo aquí. Ya no tengo miedo. May tambaleó. Lo recordaba. Los golpes en la pared. 4, luego 3, luego 1. Lo llamaba el juego de la pared. Siempre pensó que era Mark, pero no lo era. Era Kala. Esa noche, su teléfono volvió a vibrar. No cabes en la jardinera. Nunca fue plantada. Fue descartada. Descartada. No registrada. Pelo claro. Alguien que conocía la casa la estaba vigilando. Y entonces, como una advertencia susurrada desde atrás de la pared, recordó una canción de cuna que no había oído en 38 años. La cuarta no es un nombre que decir. La cuarta es la que se ha de quedar. 1 para comer, 2 para ver, 3 para dormir y 4 en la noche sin fin. Kala era la cuarta y nunca debió salir de ahí. La voz en la cinta. Al día siguiente, May volvió a la casa. Algo la llamaba. En el salón, detrás del papel pintado de flores, notó un bulto. Lo arrancó y descubrió un pequeño recorte en la pared. Dentro, una cinta de cassette sin etiqueta, cubierta de polvo. En la comisaría, Howard la metió en un viejo reproductor, primero estática, y luego la voz de un hombre, monótona, familiar, la voz de su padre. Documentación. Sujeto 4 continúa resistiendo el condicionamiento de sueño y comida. Se reanuda el protocolo de aislamiento. La sangre de May se congeló. El comportamiento es inconsistente con el de sus hermanos. El sujeto exhibe rasgos de desafío. No es apto para la transición. De fondo se oía el gemido de una niña. «¡Por favor, seré buena!». La voz de su padre continuó. Iniciando ciclo de refuerzo. Repitan la rima. Y entonces, un coro de 3 niños, sus hermanos y ella, cantando 1 para comer, 2 para ver, 3 para dormir y 4 en la noche sin fin. El teléfono de May vibró. No superó la prueba, por eso se quedó. Esa noche volvió a la casa, sola. Tenía que saber de dónde venían esas voces. En el pasillo, junto a una rejilla de ventilación, encontró una tapa metálica atornillada. La abrió. Debajo un túnel. Gateó por él hasta llegar a una pequeña cámara bajo el suelo. Dentro había una silla de metal atornillada al hormigón, una bandeja y una caja de juguetes. En la pared un espejo roto y un mensaje arañado con cera roja. «Soy la cuarta. Dijeron que fallé. Odio el rosa. No soy mala». Este no era solo el lugar donde estuvo Kala. Era el lugar donde la rompieron. Cuando salió, su teléfono sonó. Era Mark. «Has encontrado la habitación, ¿verdad?», dijo sin saludar. Nunca pasó sus pruebas. La llamaban defectuosa, desobediente. «¿Por qué no me dijiste que existía? Porque no lo sabía hasta que se la llevaron. La borraron, May, como si fuera un error. Yo tenía 7 años. Me dijeron que había sido un sueño, pero recuerdo el día que dejó de cantar a través de la pared. Era real». «Lo sé», susurró Mark. «Ahora lo recuerdo». May colgó y miró al jardín, y por primera vez dijo su nombre en voz alta, no con miedo, sino con desafío. «Kala». Y el viento respondió, como un susurro detrás de las tablas. El final del silencio.
May sabía que había un último lugar, el cuarto de la caldera. La puerta llevaba décadas sellada con capas de pintura. La forzó con la palanca. Dentro, la vieja caldera de hierro fundido parecía una bestia con la boca abierta. Y en el fondo, entre las asinas, había una muñeca de porcelana, quemada y agrietada. En el doblado de su vestido escrito con rotulador rojo, un nombre, Kala. Esa tarde May fue al centro donde su madre estaba ingresada. Demencia senil, apenas hablaba. May puso la foto completa sobre la mesa. Su madre, Delia, ni se inmutó. ¿Quién es ella?, preguntó. Yo recuerdo su nombre. Y tú también. Los ojos de Delia se movieron hacia la ventana y con un susurro que era apenas un soplo de aire dijo, la cuarta era muy ruidosa. La cuarta intentaba morder. ¿Qué le pasó? La boca de Delia se movió nuevamente. Se acercó para oírla. La enterró donde no llega la luz. A la mañana siguiente, estaban de vuelta en la casa. Donde no llega la luz, May encontró otra rejilla en el suelo del salón, sellada con pernos. La abrieron. Debajo, otro túnel, más profundo, que se adentraba bajo los cimientos de la casa. Conducía a una pared de madera cerrada con un candado. Cuando lo rompieron, descubrieron una habitación enterrada, 8 por 10 pies, sin luz, sin ventanas. En el centro una mecedora infantil, las paredes cubiertas por miles de arañazos. En una esquina, el armazón de una cama. Y debajo, envuelto en plástico, un esqueleto, pequeño, acurrucado, y en sus manos un objeto diminuto, una mariposa de cerámica. May cayó de rodillas. Yo se la di, susurró. Se la dejé caer por la rejilla cuando lloraba por la noche. No miraba los huesos. Miraba la pared detrás de la cama. Alguien había grabado un último mensaje. Yo fui la cuarta. Mi nombre era Kala. Por favor, no me olvidéis. Las mariposas. La historia de Kala y el descubrimiento de su cuerpo sacudió a toda la comunidad, pero para May, la pesadilla no había terminado. Volvió a su antiguo dormitorio. En el armario encontró un conejo de peluche. Dentro, cosido en el forro, había un pequeño cuaderno. En la primera página, una caligrafía infantil. Si no estoy aquí, sigo aquí. Busca las mariposas. Ellas te guiarán. Soy Kala. Una vez fui amada. Las páginas estaban llenas de dibujos de mariposas y estrellas, y junto a cada uno, un nombre. Ángela, Tessa, Mera, Eve. Nombres que no conocía. Cada nombre junto a una ubicación. Debajo de las escaleras, dentro de la caravana, detrás de la pared, en el cuarto de la caldera. Kala no fue la única. En la última página, una frase. Había una más, pero nunca vi su cara. Creo que vivía en la pared. May volvió a mirar la foto del rescate. Hizo zoom. Y ahí, casi invisible, en una esquina, el fragmento de otra cara, borrosa, otra niña. Guiados por la foto, el equipo de demolición empezó a retirar las tablas de la pared oeste de la casa, y la encontraron. Una escocha oculta. Dentro, un espacio diminuto, un cubículo de confinamiento, y un nombre arañado en la madera. Elise. Junto a su nombre, un mensaje. No vista, no elegida. Sigo aquí. Sigo siendo yo. Y en un estante, una grabadora de cassette rota. Dentro, una cinta. La voz de la cinta era la de Elise. Me llamo Elise, vivo en la pared. Él dijo que yo era un buen fantasma, una observadora, una grabadora. Le hicieron espiar a los otros niños. Cuando Kala desapareció, dejé de hacerlo, decía su voz temblorosa. Y al final una advertencia. No busquen bajo los escalones. Miren detrás del árbol del columpio roto.
Allí vi los papeles. En el jardín, bajo el viejo árbol, desenterraron una caja metálica. Dentro, documentos del Centro St. Augustine para la alineación del comportamiento. No solo era abuso, era una investigación, un experimento. Una tabla listaba los sujetos. Sujeto 3. May. Integrada. Sujeto 4. Cala. Expirada. Sujeto 6. Elise. Retenida. Expirada. Como si fuera un producto caducado. En la última cinta de Elise, recuperada de un laboratorio forense, se oía su última confesión. Hablaba de una niña nueva, una que llegó justo cuando se llevaban a May y sus hermanos. Se llamaba Juniper. Nunca le dieron un número. Dijeron que no contaba, que nadie la echaría de menos. Creo que la enterraron debajo del cobertizo. Y así fue. Bajo el cobertizo encontraron los restos de Juniper, la 11ª niña, la que nunca existió para el sistema. El vuelo final. Un mes después, en una colina de Indiana, se inauguró un monumento, el Círculo de las Mariposas, una escultura de una mano soltando mariposas de metal reciclado de las casas donde estos niños sufrieron. La placa decía, en memoria de los sin nombre, sin número, no elegidos, no fuisteis olvidados. May estaba allí, Mark y Bethany también, el detective Howering y supervivientes anónimos. Esa noche, May creó una carpeta pública online, Proyecto Mariposa. Subió cada documento, cada cinta, cada nombre. A las 2:17 a.m. recibió un mensaje de un usuario desconocido. Yo fui el sujeto número 9. Recuerdo el árbol. Recuerdo su voz. ¿Cuál es el siguiente paso? May miró la pantalla y tecleó su respuesta. Excavamos, nombramos, recordamos, y nunca dejamos que vuelva a suceder. La historia de la cuarta niña había terminado, pero la búsqueda de las demás apenas acababa de empezar.